Saludos a todos, aquí y ahora. Bienvenidos a El Adepto Iniciado. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Alba Lovera. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes, un placer estar aquí con todos. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Alba ha estado siempre al pie del cañón en la información alternativa, así que para los que no la conozcan, si quieres comienza presentándote un poquito. Bueno, yo soy periodista, filóloga, filología hispánica, estudié también y escritora. Soy actualmente directora de la revista de investigación Rasgando la Penumbra. Y todo esto lo hago más que nada por predicar con el ejemplo, luchando por la libertad de expresión y prensa. Así que hasta hoy, pues he podido encontrar a gente maravillosa que me demuestra que hay mucho que aprender y que no estamos solos, como el caso de un adepto iniciado. Gracias. Alba, ¿en qué momento proteger dejó de implicar confianza y pasó a convertirse en vigilancia u observación? Creo que aquí la gente tendría que pensar más que en años, en la corriente social. Y quizá en mi caso, ya quizá por edad, pues no pueda contestar en sí, porque este caos ya estaba cuando yo nací. Sé que durante mucho tiempo cuidar significó confiar. Confiar en que el otro sabía moverse por el mundo y podía ayudarnos. Equivocarse, aprender y bueno, incluso pedir ayuda si se necesitaba. Porque el cuidado era una red de apoyo, no un foco permanente ahí apuntando a la conducta ajena. Pero en algún punto difícil de datar, pero creo que fácil de reconocer, proteger dejó de ser acompañar y pasó a ser observar, vigilar e incluso analizar. Ya no se cuida cuando algo ocurre, sino antes, por si acaso. Y ese por si acaso es el verdadero cambio de época, porque cuando el cuidado exige una supervisión constante, lo que está diciendo no es que nos importe más el otro, es que se considera menos capaz. La vigilancia nace de una imagen del otro como un sujeto frágil, potencialmente peligroso o inestable incluso, alguien que no puede autorregularse sin una mirada encima. Entonces, bajo esta lógica, el trabajador, por poner una etiqueta, John, pues no es responsable, es medible. El alumno no es distinto, es sospechoso. La persona cansada no atraviesa un mal momento, es que está emitiendo una señal de alarma, pide ayuda a gritos, en silencio. Y el cuidado deja de ser una relación humana y se convierte en un protocolo. Dicen que una conspiración muy chula es esa de pensar que en algún momento el sistema cuidó de nosotros. Bueno, yo pienso que vivimos en un mundo viperino, pero en pequeños fragmentos de nuestra historia hemos podido disfrutar de valores. Se han transmitido esos principios, de hecho, en familiares, amigos, círculos cercanos, y había una comunidad un tanto más humana, pese a todo lo que nos rodeaba. Pero bueno, este desplazamiento se nota especialmente en comportamientos que hace, pues no sé, 30 o 40 años habrían parecido excesivos y hoy, sin embargo, se están celebrando como una prevención. Porque claro, si un niño es demasiado callado, pues ahí pasa algo. Si es muy movido, pues rápidamente ya tiene autismo o Asperger o TDAH o un empleado que tiene ahí bajo rendimiento, pues activa ese control visual solamente para ver cómo está. Una publicación en redes que expresa, aunque sea sutilmente, cansancio, hartazgo, enfado, ya se etiqueta como algo preocupante, aunque no haya violencia ni amenaza alguna y nada de eso implica daño real, pero sí una incomodidad frente a lo que se sale del tono esperado. La norma ya no es portarse bien, es comportarse Per- de manera per- legible. Permanecer dentro de los parámetros. Eso es ser predecible, ser lo que consideran emocionalmente correcto. Mira, por ejemplo, en los entornos laborales, mientras todo funciona, nadie pregunta, no demasiado al menos. Pero cuando hay resultados que bajan, ya aparece la solicitud de activar la cámara, no para escuchar lo que ocurre, sino para observar. He dicho escuchar, no oír, que eso también es importante.
es como una oferta de interés por el bienestar, lo venden así, pero no hay una oferta real de ayuda ni un espacio de confianza. Es más mirada, más mirada, más mirada. El mensaje implícito es claro. Si no rindes es porque te pasa algo y, a ver, hay que observarte. El cuidado se activa como respuesta a lo que ellos consideran un fallo, no al sufrimiento per se, y eso es lo que lo convierte en vigilancia. Entonces, detectar este cambio no es complicado si estamos atentos. Cuando una intervención se produce sin que exista un daño concreto, cuando busca ajustar a la norma más que apoyar, cuando aparece solo al desviarse del comportamiento esperado y sobre todo cuando no admite un no sin consecuencias, no estamos ante cuidado, estamos ante un control, iba a decir blando, pero bueno, es que tampoco me parece muy suave eso. La conducta no es peligrosa, es disonante. Y la disonancia en una cultura como la que tenemos hoy día, obsesionada con la prevención, se trata como amenaza. Y podemos preguntarnos, a ver, ¿quién cuida al que vigila? ¿Con qué límites? La respuesta es incómoda, porque el vigilante rara vez se somete a ese mismo escrutinio. Actúa desde una supuesta superioridad moral, así porque sí, siempre por tu bien, no rinde cuentas emocionales, no justifica sus criterios, al menos no del todo, y cuando el cuidado no reconoce límites claros, pues ya deja de ser protección y se transforma en un derecho de ellos para con nosotros a mirarnos. No vivimos en una época en la que se cuide más, sino en una donde se está confiando menos. No vaya a ser que tener cierto criterio sea peligroso. Y evidentemente detectar este proceso exige una atención a señales muy concretas. Pues, por ejemplo, cuando te piden justificar constantemente tu estado de ánimo, tu estado interno, no tus actos. Cuando no basta con cumplir, sino que debes demostrar constantemente cómo te sientes, cómo piensas, por qué actúas así, constante monitoreo. Cuando la prevención aparece sin más, sin contexto ni diálogo, ya aplicado ahí de forma automática, sin atender tampoco a la singularidad de la persona, como si fuésemos ganado. El cuidado real escucha, el control clasifica y es lo que estamos viviendo hoy día. Se detecta también cuando la intervención se presenta como irrenunciable, si no hay un espacio para negarte, para rechazarlo, si cuestionar el procedimiento te está convirtiendo en problema, no hay confianza, tanto que dicen que es por nosotros y tanto nos quieren y nos cuidan. Claro, claro. Esa vigilancia siempre se disfraza de neutralidad, pero castiga la resistencia. Es como si te diesen ahí con un periódico en la cabeza. Y sobre todo se reconoce cuando el sistema se interesa más por tu adaptación que por tu bienestar real. Si lo importante es que encajes, no que estés bien, es que el objetivo nunca ha sido cuidarte. Ocurre, por Es que ejemplo, en sea esas. una pieza del engranaje, su preocupación es que formes parte del engranaje. Sí, sí, sí es. Y de hecho tenemos hoy día un montón de plataformas, aplicaciones que tienes que tener, incluso cuando estás trabajando. Que, no sé, se me ocurre. eh, no voy a dar nombres, una empresa cualquiera que, oye, te da esa aplicación, te dice, a ver, que esto es voluntario, es para cuidar tu salud mental. Porque claro, ahora como han metido tanto anglicismo con el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, el estrés, la autoexigencia, términos como travacaciones, que estamos siempre enganchados, pues es por tu bien, para cuidar tu salud mental y prevenir que tomes decisiones irrevocables. Y tienes que estar ahí, pum, 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 registrando cómo te sientes cada día, cansado, motivado, estresado. Y oye, al principio, pues puede ser que todo parezca inocuo, pero resulta que es que estás dando unos datos que se cruzan con productividad, con ausencias, con esos listados de cumplimiento de objetivos que aparecen. Y ya si marcas que estás cansado o desanimado, ya el sistema lo interpreta como un riesgo. Si empiezas a ser indiferente y a no dar tampoco información, pues salta una alarma silenciosa para ellos. Te llaman para acompañarte, te registran en un expediente interno, empiezan a observarte más de cerca. No hay un castigo ahí explícito, pero sí que es cierto que tu autonomía se va reduciendo. Es que si no participas, eres sospechoso. Si participas, eres medible y ajustable. La aplicación no está cuidando tu bienestar real, te está convirtiendo en un dato que debe encajar en el sistema. Eh, ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto? Bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades, porque
juegan mucho con eso también, con nuestro sentido de supervivencia. Nosotros tenemos mucho que mantener, muchas responsabilidades, un hogar, una familia, etcétera, y hay quien tiene que pasar por el aro y hay otros que pueden ser un poco más flexibles a la hora de resistirse. Evidentemente, lo primero es mantener el propio criterio. No todo lo que se presenta como prevención o acompañamiento merece confianza. Conviene preguntarse si te están escuchando de verdad o si simplemente te están registrando, porque en el fondo toda la información que des puede ser utilizada en tu contra. Es como dice el dicho de ser esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio. Saber Sí. diferenciar entre ayuda real y control es clave. Si la intervención aparece solo cuando algo sale del patrón, pues ahí está la respuesta. Y preservar los límites es fundamental. Eso de participar en programas, aplicaciones o sistemas de monitoreo o reuniones de compañeros y cosas así, pues puede ser voluntario y reconocer qué datos quieres compartir y cuáles no, y eso es una forma de proteger tu autonomía. Entonces, cuando un acto cotidiano, como estar cansado o reservarse un tiempo para uno mismo, cuando uno cree que realmente lo necesita, ya se convierte en preocupante. Ya solo por eso, por salirse del patrón. Entonces, eso es señal de que se impone un Ya. control sutil. Así que de cuidado, poco. La información es poder, ¿no? Como esa frase que se dice mucho. Así es. ¿Cómo crees que influye el lenguaje y el comportamiento social en relación con nuestra conciencia? Bueno, ahí tiene mucho que ver la libertad de expresión y los algoritmos. Esto que has mencionado, en el fondo, y lo que te apunto yo aquí, es un complemento, es un engranaje perfecto, porque la libertad de expresión, mira, casi nunca desaparece de golpe. No suele hacerlo mediante una prohibición clara o una censura directa. Se desgasta, se va diluyendo. No se prohíbe hablar, pero se controla que merece atención. Entonces, sí, en apariencia cualquiera puede expresarse, en la práctica muy pocos logran ser escuchados. Los algoritmos aquí son la pieza central de este proceso. No deciden qué es verdadero, qué es justo o qué es inteligente. Deciden qué funciona. Su objetivo no es mejorar la conversación pública, tanto que se habla del lenguaje y nuestra actitud. No es eso. No se ocupan de fijarse en cómo mantenerlo activo, predecible y sobre todo rentable. Por eso priorizan los contenidos que generan una reacción rápida. El enfado, el miedo, el aplauso también, ¿no? Y también la identificación. El lenguaje deja de servir para pensar y pasa a servir para provocar. Es gasolina. Esto afecta a la conciencia individual. No pensamos solo desde dentro, pensamos con lo que vemos, con lo que se repite, con lo que parece importante porque, oye, es que está en todas partes. Cuando Mm. ciertos mensajes aparecen constantemente, se normalizan. Tiene que ser verdad porque está en todas partes. Eso es. Y cuando otros apenas se ven, pues, oye, es que no tiene importancia. Lo que Mm. no se ve tampoco existe. Entonces, Exacto. la conciencia, eso es uno de los principios de ser community manager. La conciencia no se forma en libertad, sino dentro de un paisaje mental que además es que ha sido filtrado. Mira, hay un experimento que se llama experimento del eco que lo muestra claramente. Mira, si durante varios días se publican ideas equilibradas, preguntas abiertas o reflexiones que no encajen bien en ningún bando, Mm. el alcance suele ser mínimo. Al no haber un deje que garantice una respuesta en profundidad y con una opinión personal y un criterio propio, la conversación no arranca. Apenas hay respuestas. En cambio, cuando se publica algo claramente alineado con una posición reconocible, aunque sea simple, exagerado, poco pensado, ya la visibilidad aumenta. Que de ahí es donde se tira mucho de ingeniería social, de ideología, porque hay más reacciones, más difusión, más ruido, no porque el contenido sea mejor, sino porque es más fácil de clasificar y explotar. Y ahí aparece la idea de que lo que se amplifica no es lo más valioso, sino lo más útil para el sistema, útil para Mm. dividir, para confirmar creencias previas, para mantener a la gente enganchada sin que tenga que estar ahí replanteándose nada. El lenguaje se empobrece
Se vuelve repetitivo, predecible, casi automático. Se habla mucho, pero se piensa un poco. Acorde a cómo tú hables, esa es tu capacidad de pensamiento y viceversa. Es algo que se está retroalimentando. Y aún más preocupante es lo que podríamos llamar el pensamiento ausente, que no es que se trate de ideas que generen polémica o rechazo, sino de ideas que simplemente no circulan. Preguntas que nadie formula, enfoques que no aparecen, pero ni siquiera para ser ridiculizados. Cuando una idea no está presente en el espacio visible, ya no es una opción, no está en nuestra cabeza. No No porque existe. esté prohibida, claro, es que no tiene lugar donde existir. Eso tiene un efecto sobre la conciencia individual, pero muy profundo, más de lo que creemos. Pensamos dentro de los límites de lo que podemos nombrar y compartir. Entonces, si ciertas preguntas no aparecen, ya la gente deja de hacérselas. Y cuando una pregunta deja de hacerse, ya el control no necesita imponerse desde fuera, porque se vuelve interno. Y el Mm, comportamiento social es que, es que se adapta rápidamente a esta lógica. Aprendemos qué tipo de mensajes reciben atención, qué tono genera aprobación, que eso además lo comenté hace poco, digamos que eso es como los likes, el retweet o repost, como las feromonas digitales. Eso es lo que nos da la palmadita en la espalda, nos gusta y venga, vamos a tirar por esto, porque claro, esto otros son ideas que pasan desapercibidas y yo me tengo que hacer notar. Poco a poco vamos ajustando el lenguaje, pero no porque haya un miedo, hay latente, explícito, ya es por costumbre. La autocensura no se siente como censura, sino como sentido común. ¿Cómo mm. vas a decir eso? Pues, ¿no ves lo que hay ahora que están diciendo? Ay, sí, sí, sí. Entonces, libertad de expresión, sí, sigue existiendo en lo formal, pero está vacío en la práctica. ¿Puedes hablar? Sí, pero no hay impacto. ¿Puedes opinar? Sí, pero fuera del foco. ¿Puedes pensar distinto? Sí, pero no en una comunidad, que se te comen. O te ignoran hasta que te quedas ahí Bueno, hablando mal. esto mismo que comentas ha pasado mucho cuando son ellos mismos los que se han encargado de fomentar ciertas ideas, como tú bien dijiste antes, a modo de gasolina directa hacia las emociones de la gente, como puede ser la ideología de género. ¿Cuál crees tú que es la cara menos visible de este movimiento? Bueno, te lo voy a decir. La duda ante lo oficial. De la ideología de género es que se puede tratar largo y tendido, pero te explico. Mira, el debate sobre la ideología de género además es que va mucho con el tema del discurso de odio por lo de la misoginia, el machismo, pero bueno, aplicado incluso a cualquier ingeniería social, porque creo que sí, bueno, algo similar eran los MGTOW, decían, el odio hacia la mujer. Bueno, no quiero meterme en camisa de 11 varas porque tampoco estoy muy al tanto de los MGTOW, pero en general hay muchas ingenierías sociales y el problema ocurre cuando el debate sobre lo que se considera un discurso de odio o no ha dejado de centrarse principalmente en lo que se dice para desplazarse hacia quien lo dice. Entonces, una misma afirmación se considera un análisis legítimo o una agresión inaceptable según la identidad social, política o simbólica del emisor. Un dato, un gráfico, una pregunta incómoda se puede interpretar como ofensivo no por el contenido, sino por la posición desde la que se formula, porque la ingeniería social apela a lo subjetivo. El lenguaje deja de evaluarse por su significado y pasa a evaluarse por su origen. Y ese cambio tiene una consecuencia clara, que es el debate racial, el cual, racional, perdón, el cual, hablando de ingeniería social, se sustituye por un sistema de permisos. Ya no se discute si una idea es verdadera o falsa, es que, o incompleta incluso, porque ya te digo que juegan mucho con los sesgos, sino si la persona que la expresa tiene derecho a hacerlo. Cuando yo he tenido que hablar de ciertas cosas que me chirriaban del feminismo, es que me ha dado pena no poder hacerlo con compañeros masculinos, porque ellos tenían el miedo de que les llegase una denuncia por delito de odio hacia la mujer. Qué pena. El resultado no es una sociedad más justa, tanto que dicen, no, es que la mujer merece su sitio, tiene que estar empoderada, tiene... Vale, igualdad, por supuesto que sí, pero es que en la práctica esto es una sociedad vigilante donde vuelve otra vez esa autocensura, que aquí además se convierte en una estrategia básica de supervivencia social. Menciono la cultura de la cancelación, que el público ya la conocerá. Entonces, lo que se castiga
es realmente, de la forma no visible, la desviación del marco moral aceptado. Porque muchas veces no hace falta decir nada ofensivo para ser acusado de hater o de odiador. Basta, o de opresor. Basta con formular una pregunta que rompa ese consenso simbólico. Entonces ya el concepto de discurso de odio se está ampliando, se vuelve difuso, se pierde el objetivo, la precisión y gana esa utilidad como herramienta de señalamiento social. Y es una lógica que se refuerza con la corrección política, que funciona en muchos casos como otro adiestramiento del lenguaje. No se trata solo de ser respetuoso, sino de aprender qué palabras son aceptables y cuáles generan sospecha. Decir personas con dificultades evita nombrar problemas concretos y evita preguntarse por sus causas, porque personas con dificultades puede ser, por un lado, alguien que no domine bien el idioma o una persona con un 35, 40, 80% de discapacidad física o intelectual, me da igual. Hablar de diversidad o inclusión puede cerrar un debate antes de que empiece, sin que nadie tenga que explicar qué significa exactamente esos términos, ni cómo se Mm. aplican en la práctica. Entonces ahí el lenguaje se vuelve cómodo, pero nimio. Cuanto más elegante es la palabra, menos información contiene. Cuando alguien intenta sustituir el eufemismo por una descripción clara y concreta, ya incomodidad. Pasaba con la palabra subnormal. Se acabó adoptando como un insulto, pero en psicología es una persona con unas capacidades intelectuales por debajo, de ahí el prefijo sub, Sub. de lo normal. Entonces, yo he llegado a leer documentación médica con el término y otros pues se han reído y se han ofendido y doctores que han dicho, a ver, el término es este. No, es que no se puede decir. La corrección, en este sentido, hablo en general, no protege, sino que neutraliza. Y a esto se suma ya el papel de todas estas plataformas digitales y algoritmos. Ya no Mm. es que borren contenidos problemáticos, que a mí soy la primera a la que le han quitado muchos vídeos, sobre todo en la época del bicho. Basta con hacerlos invisibles. Esos mensajes emocionales, simplificados, alineados con consignas claras, esos sí se viralizan porque te hacen saltar, te hacen entrar en llamas. El análisis largo, las explicaciones complejas, preguntas abiertas, eso ya requiere de cierto esfuerzo. No te hace dar el golpe en la mesa, se pierden, desaparecen del espacio común. El usuario no percibe la censura, pero sí una selección de lo que Mm. merece atención. Ha pasado también con algunas publicaciones de profesores universitarios, docentes, catedráticos, que publican, no voy a dar nombres, análisis, por ejemplo, estadísticos sobre desigualdad económica, datos que muestran que ciertos grupos reciben más beneficios que otros y algunos lectores lo han considerado ofensivo. Pero no por la información presentada, sino porque el profesor no pertenece a los grupos protegidos. Entonces, el análisis ya se etiqueta como bueno, incitación, discurso de odio, aunque no contenga insultos ni amenazas. No, a ver, es que estás generando prejuicios, es que estás incentivando que haya una marginación. Vamos a ver, no, mira, vamos a sugerirte que reformules tus conclusiones usando expresiones como personas en situación de vulnerabilidad, equidad estructural, quita tanto contenido descriptivo. Eso Pero mismo vamos a pasaba ver, también con la EMET, ¿no? Que hace como un par de meses decía que sustituyeran a los que colaboraban con la EMET en las redes sociales, que sustituyeran el término ola de frío por periodo de frío, por ejemplo, es con que la en el intención de fondo, después, meses más tarde, decir que no han habido olas de frío. así es, muy buen ejemplo. Es que en el fondo se va tirando de determinados conceptos en los que no se dice nada. Porque yo te comento una palabra en concreto, como esto que te he dicho, de personas en situación de vulnerabilidad, dice, no con desigualdad, y no sabes realmente a qué se están refiriendo. Ah, Y luego amplías un poco y ves el discurso ahí que hay plasmado y dices, uy, no, no, esto no. Pero vamos a ver, los argumentos deben juzgarse por su contenido, su coherencia, su evidencia, no por el estatus simbólico del autor. Es que hay que recuperar ese lenguaje descriptivo y concreto, por supuesto con respeto, incluso cuando resulte incómodo, porque nombrar los problemas con claridad es una condición previa para poder entenderlos, para poder ir de cara. Y hay que exigir también mayor transparencia en los entornos digitales. Si los algoritmos influyen en lo que se ve y lo que no,
pues esa influencia ya debería ser claro. visible y cuestionable. Así Mm. que eso de que tengamos libertad de expresión, mira, la verdadera libertad de expresión no consiste en poder gritar sin consecuencias, sino en poder pensar y hablar con claridad, sin depender de etiquetas morales, eufemismos que sean tranquilizadores, sistemas invisibles que decidan qué ideas merecen circular. No sé, mi humilde opinión, ya como filóloga. Coincido totalmente. Por otro lado, no sé, hace tiempo que estamos viendo como una infantilización y una feminización del hombre. Muchos ya nos hemos dado cuenta de hace tiempo. ¿Qué formas crees tú que utilizan para llegar a esto? Pues una manera es de tratar a las personas como si fuesen totalmente frágiles. Fíjate, frágiles, más que ignorantes incluso. Ignorantes en el sentido más genuino y benévolo de la palabra. Discrepar en una reunión ya no se interpreta como una aportación necesaria al debate, sino como una falta de empatía o una falta de deconstrucción, ya tirando por la feminización masculina también. Mostrar enfado o firmeza es mala gestión emocional. El conflicto, incluso cuando es legítimo o necesario, porque somos seres sociales que hablamos y que tenemos que generar reacciones, no todo es de color de rosa y todos somos seres de luz, evidentemente, se presenta como algo inmaduro que debe evitarse. Vamos a ver, ¿qué tienes? 5 años. La consecuencia es que se privilegia esa armonía superficial sobre la verdad, sobre la eficacia, sobre la justicia. Se espera que los adultos estén calladitos y no solo controlen lo que dicen, sino también lo que sienten e incluso cómo lo expresan. Ya no basta con tener razón, ser lógico, ser crítico o con argumentar bien. Es que hay que hacerlo en el tono correcto, con la emoción correcta y sin incomodar. ¿Podrías El poner señor, ejemplos concretos de cómo hacen esta feminización a través de lo que comentas? ¿Cómo te pues vuelven bueno, frágil? con el tema de la deconstrucción, el tema de considerar que todo lo que tú conoces o todo lo que tú sientes es algo inducido, que todo es un constructo social que requiere de muchas capas de estudio y de años dejándote llevar por otros activistas o personas cuyo único logro es ser simplemente un activista con una fama social y ya está, no Eh, fama académica. Por ejemplo, dime. no, que se te cortó un poco se te cortó el audio y el vídeo. Te quedaste congelada. Y ahora, Ahora, ya volviste. esto debe ser censura o algo. Nada. Decía que una forma de feminizar al hombre era de despojarle de su rol social, insistiéndole en que su naturaleza o incluso lo que siente y considera pues genuino es inducido por un sistema opresor, criminalizado, que tiene que dejarse llevar de la mano de activistas cuyo único logro es pues tener fama y ya está, no tener un reconocimiento académico acreditado, y no hablo de titulitis tampoco, sino de algo capaz de ser argumentado, contrastado y defendido. Y poco a poco ir quitando todo. Hice además un artículo al respecto hace tiempo sobre un problema que acontecía a China, y ellos culpaban al K-pop y a la educación de las madres de feminizar la población autóctona. Entonces decían que tanta sobreprotección para con el varón y los medios de comunicación enfocados hacia el espectáculo, la industria del espectáculo, era algo que había infantilizado y feminizado a los hombres. Así que dejó ahí sobre la mesa pues otras dos vías. Constantemente nos está hablando de generar entornos seguros, del bienestar emocional, de la comunicación no violenta y muchas veces pues estos conceptos, por no decir siempre, se usan para limitar esa expresión y evitar la confrontación. Y lo que se vende como respeto es un control afectivo, qué emociones son aceptables, cuáles deben ocultarse. No hay autonomía emocional. Todo queda subordinado a la comodidad del grupo o a la autoridad que define las normas. ¿Qué autoridad? La que toque, la que en esos momentos tenga la aprobación sociopolítica. La infantilización, además, aparece en la forma en que se interpreta el malestar, la tristeza, el cansancio, la frustración, el duelo. Son emociones normales que todos tenemos, es algo humano, es natural.
pues deja de entenderse como parte inevitable de la vida adulta y ya son señales de disfunción de lo que tú quieras. Toda incomodidad requiere de una explicación, una etiqueta o una intervención inmediata que tiene que ver ahí un análisis de, a ver, pregúntate qué nos está diciendo ese malestar y vamos a intentar eliminarlo o superarlo cuanto antes o lo que el tiempo nos permita, porque no todos tenemos los mismos tiempos. Esto lo que ha hecho también, sobre todo gracias a las redes sociales y con la ingeniería social, sobre el capacitismo que se llama, incluyendo lo físico y lo emocional, mental e intelectual también, fomenta la autodiagnosticación, debilita la responsabilidad personal. Vamos a ver, uy, qué día más malo he tenido hoy. ¡Ay! ¿Has comido? No, porque es que estoy tan cansada. Eso es indicio de depresión. Me parece una falta de respeto para quienes de verdad tienen un trastorno depresivo. El igualarlo con un estado de ánimo o con un mal día o con que no tengo ganas de cenar o de, ¿me explico? Y Sí, ya sí, el sí, sí. sujeto deja de verse como alguien capaz de atravesar experiencias difíciles, que la vida duele y hay que afrontarla, y ya empieza a percibirse como alguien permanentemente vulnerable. Ya la tristeza no es un estado que se vive y se procesa, sino que es un problema que hay que gestionar, canalizar o tratar incluso cuando no existe ninguna patología real. Evidentemente, si estás triste todo el tiempo, a todas horas, y eso te impide hacer vida normal o te influye en determinados factores de tu vida, ve a un especialista de confianza, que en todas las profesiones hay siempre voceros y Mm. mercenarios de propagandísticos, por supuesto. Pero vamos a ver, la capacidad de tolerar el dolor, la frustración, la incertidumbre, rasgos básicos de la madurez, se va perdiendo. Que entre los jóvenes, además, este proceso es especialmente visible. La identidad se construye cada vez más alrededor de esas etiquetas emocionales o diagnósticos reales o autodiagnosticados, en lugar de ideas, valores o proyectos. Decir que soy tal es más Mm. fácil y socialmente reconocido que explicar qué se piensa o qué se defiende, porque enseguida te etiquetan. La pertenencia ya no se basa en compartir una visión del mundo, sino en compartir un tipo de malestar. Todos son problemas, todos son, es que a ver cómo te ha podido a ti la sociedad, porque fíjate, porque no lo estás viendo, porque yo te voy a enseñar, porque tú no sabes, porque es que tu visión del mundo me hace daño. Pero si no ha abierto el pico, pero es que no piensas como tienes que pensar y a la larga va a ser un problema o no, no sé, yo qué te he hecho, no. Entonces, esto lo que hace es producir colectivos definidos por síntomas antes que por argumentos. El sufrimiento ya es un rasgo identitario y en algunos casos ya es que es una fuente de legitimidad y cuanto más frágil es el individuo, más Mm. protección simbólica recibe. Ahora los hombres tienen que estar por detrás de las mujeres, ya que decías de la feminidad del varón. El hombre tiene que apartarse, tiene que dejarnos a nosotras. Es que el hombre es malo. El hombre tiene que agradecer que busquemos igualdad y no venganza. Otra de las consignas que también están en cualquier universidad, en cualquier perfil de Twitter, Facebook, bueno, metas Ah, ahora, etcétera. Eh, el problema no es reconocer el dolor, es convertirlo en el centro de la identidad, en reducir a la persona a su estado emocional y a una lucha personal. Yo estoy hablando contigo ahora mismo y no me siento ni intimidada, ni oprimida, ni que me estés atacando, ni nada de eso. Será que es que soy rara y eso sí, no tengo remedio ya, ¿eh? no, pero es una cuestión al final de debilitarlos a tal punto a través de las emociones que interiormente quedan prácticamente destruidos y se agarran a cualquier argumento que ellos les ponen sobre la mesa para que se identifiquen, por decirlo de alguna forma. Pues sí, yo creo que cuanto más se protege al adulto de esa incomodidad, que muchas de estas cosas empiezan precisamente en la infancia y la adolescencia. Menos preparado está para enfrentarse a esa realidad, porque la infantilización no está eliminando el malestar, lo está cronificando, te está impidiendo desarrollar las herramientas necesarias para vivir con él. Pero bueno, que la vida también puede ser muy bonita y maravillosa. Mira, he hablado varias veces en el canal de lo importante que es tener una mente consciente y crítica. ¿Cuál dirías tú que son las herramientas prácticas que podemos aplicar hoy en día para mantener la mente de esta manera? A ver, por ejemplo, mm,
Primero hay que saber cómo estamos, porque hay que detectar lo que viene hacia nosotros. Algo práctico, mantener una posición consciente y crítica no depende de saber más cosas, sino de cómo te estás relacionando con la información y con tus propios pensamientos. Es muy importante el autoconocimiento. Y es algo que además me he dado cuenta que últimamente, o bueno, será impresión personal, están con lo de el ser coaching y entrenamientos de emociones y bueno, todas esas etiquetas tan bonitas, que en el fondo viene de la mano de personas que tampoco tienen ningún tipo de formación, ningún tipo de experiencia y que simplemente van, pues lo mismo, repitiendo consignas y diciendo pero vamos a ver, ¿te estás dejando llevar de la mano de un tercero que te está induciendo cómo piensas y cómo sientes? En todo esto no se trata de estar informado todo el tiempo, que también existe el término de infoxicación, sino de elegir cuándo y para qué informarte. Y eso incluye todo, no solamente leer un artículo o encender la tele o lo que sea. Una primera herramienta es poner intención. No sé, pues, por ejemplo, no entres a leer noticias o redes sin una pregunta clara, que muchas veces nos estamos perdiendo tirando el dedito para abajo con con el móvil, viendo ahí post, ¿no? El scrolling que se llama. Sí. Si no sabes qué buscas, es fácil acabar absorbido por mensajes que, además es que están pensados para provocar reacción, no reflexión. Informarte con intención reduce ese ruido y te devuelve el control. Otra clave es darte tiempo. No tienes que opinar sobre todo ni hacerlo rápido ya. No, es que tenemos que aprender a decir, no tengo una opinión formada de esto. Y tenemos derecho a sostenerlo durante días o semanas. Eso protege nuestro pensamiento. Cuando ha salido una noticia, que la noticia trata de algo que ocupa 4 líneas, literalmente 4 renglones, no me digas que me decante, porque a mí me falta quién, cómo, cuándo, dónde, qué dice la parte contraria, qué ha ocurrido antes, qué ocurrirá Mm. a lo largo de, cómo evoluciona el tema. A ver, pensar despacio evita caer en bandos, en respuestas impulsivas, en el cansancio mental que genera estar siempre posicionándose, manteniendo esa posición, No, peleando. y que también yo sostengo la idea de que la mal llamada élite, una de las formas que utiliza es el bombardeo constante de información para que cuando pasó una cosa grave el lunes, el martes pasa otra, el miércoles otra, y cuando llega el domingo, la que pasó el lunes, que quizás fue más importante que la que pasó el domingo, ya la gente no la tiene en mente. A la hora de ocultar información, en periodismo, bueno, he empezado mal la frase. Te lo voy a decir de manera bonita y con aureola en la cabeza. Las noticias que no se dicen en 72 horas ya no son urgentes ni importantes. Entonces, tienes ahí un preciado tiempo Ujú. que, que puedes aprovecharlo o puedes hacer daño con ello. Y de ahí ayuda el cuidar cuándo te expones a la información, porque leer noticias nada más despertarnos o cuando estamos incluso cansados nos vuelve más influenciables. Y esto no es huir de la realidad, es elegir el momento adecuado para afrontarlo con más claridad, porque tienes derecho a tener un momento, sobre todo cuando se está haciendo una investigación o se está hablando con propiedad de algo, esa persona necesita un tiempo y luego ya se decanta, se moja o simplemente expone lo que considera y ya está. Claro, Otra herramienta. el filtro por el que pasa la información tiene que tener cierta calidad y esa calidad se deteriora cuando sucede lo que tú comentas. Y además es que ya hemos pasado por varias situaciones en las que las noticias insisten en que el problema es de la población, o sea, nuestro, ¿vale? El que haya un clima cambiático es porque yo no reciclo el Tetrabric de leche. eh, no tiene nada que ver que la cumbre del clima vayan con 500 falcones y coches y jets privados y No, nos no, 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 es tu desodorante. por ejemplo. Entonces, otro ejemplo ahí es, a modo de práctica, recuperar el control en cosas pequeñas y en lugar de intentar abarcar problemas enormes que no podemos manejar, centrarnos en acciones concretas. Cómo comes, cómo caminas 10 minutos, cómo organizas una parte del día. Hacer bien, aunque sea algo pequeñito, genera una sensación real, además de control y estabilidad. Hay otros muchos trucos,
no sé si lo añadí, hice un libro al respecto llamado Reprogramando algoritmos, en los que había, bueno, pequeños ejercicios prácticos para resetear según que, pues, la serotonina de manera natural, pues, no sé, por ejemplo, bueno, cosas muy básicas, estar al sol, trucos de la gente. ¿Cómo combatir la somnolencia después de comer? Pues lavarte los dientes con menta o algo frío, te refresca, te despierta, cosas así, ¿no? Entonces, dejar algo, lo más pesado para el principio del día. Y bueno, y también el lenguaje interno tiene mucho que ver con esto, porque, palabras como o es que tienes que tener la mejor versión de ti mismo. Eso genera presión constante, aunque no lo notemos. Cambiarlas por otras como ritmo, equilibrio, eh, mm, naturaleza, eso Ujú. reduce la culpa, la exigencia excesiva. Nunca vamos a ser perfectos, claro que no. El truco está en aprender cada día, en saber encajar las críticas, que no te afecten también. Evidentemente tenemos derecho a tener un mal día o una mala temporada, claro está. Esto no es engañarte, es ordenar mejor cómo te estás hablando y el motivo. No hay que tomar cada pensamiento como algo definitivo. Tenemos derecho, al igual que a guardar silencio cuando no estamos seguros de algo, a, a poder cambiar de opinión. Vamos a ver, preguntarnos, oye, ¿y si esto no fuera tan importante? Cosas así aligeran nuestra mente. Muchas preocupaciones pesan porque las estamos tratando inconscientemente como verdades absolutas. Darles menos importancia puede llegar a ser saludable. Con peros todo, por supuesto, pero, no sé, aquí yo estoy hablando y yo espero que la audiencia, cada cual, pues, comparta en comentarios lo que interpreta, lo que considera, porque ya te digo que esto es algo muy subjetivo, cada uno sabe, ya es adulto para Mm. entenderse, comprenderse y hablarse. En relaciones sociales, por ejemplo, que esto también es muy importante, conviene mantener al menos un espacio donde no se debata ni se analice nada. Una relación donde simplemente se comparta tiempo, tiempo, una actividad o una conversación sin más, sin juicios. Todo Sirve como eso, oxígeno. eso es que eso protege de ese agotamiento mental. Es que lo has definido muy bien, el oxígeno nos recuerda que no todo tiene que pasar por la opinión o por el análisis. Crear algo sin medir resultados, sin, no sé, tus aficiones, dedicarte tiempo para ti, escribir, dibujar, pensar, incluso sin publicar nada o no estamos hablando de buscar aprobación, sino de devolvernos a la creatividad en nuestro sentido básico, expresarnos, no rendir. Puede ser para ti mismo. Esto libera mucha presión y entender que no vamos a estar bien todo el tiempo. Vamos a tener dudas, malestares, incomodidad. Asumirlo reduce esa obsesión por sentirse bien constantemente y evitar buscar soluciones rápidas que en el fondo son superficiales. ¿Por qué tenemos Mm. que maltratarnos de esa manera? Es que, no sé, Cons- dime. Considero muy, muy, muy buenos y fundamentales estos consejos que estás dando porque a día de hoy, en el mundo en el que vivimos y cómo está la sociedad, creo que es algo muy importante y muy necesario. Es que, mira, hay gente, por ejemplo, que con todo esto, cuando me cuenta sus cosillas, me dicen, esto es un truco que veo que es más común en la gente hoy día, la ironía sana. Ironía sana sobre el sistema, privada, sobre uno mismo, sobre la vida. Que tomarse las cosas con humor, vaya, eso no es burlarse, eso es tomar cierta distancia. La ironía, bien usada, protege de los extremos, del fanatismo. No sé, a ver, estas prácticas no son trucos mágicos, ¿de acuerdo? Pero se me ocurre, uf, anda, que voy a ser bien productiva aquí en el sofá. O vaya con el atasco, debe ser que están los coches haciendo meditación. Yo qué sé, ¿vale? Es que soy un poco Ujú. sosa, yo más sosa que una sopa de babas, pero bueno. Y al final, pues esto son hábitos de cuidado mental, un poquito de cada cosa. Ya te digo que cada uno sabemos lo que mejor nos conviene, porque lo que intenta este sistema, sobre todo con tanto atrullamiento de información que has dicho antes, esa infoxicación es evitar que
que nos relajemos, que nos escuchemos y que tratemos con nosotros mismos, porque tampoco terminamos de conocernos. Hay que ayudar a nuestra psique a filtrar la información, a recuperar el control, a mantener una relación más libre con todo lo que nos rodea. Yo, mira, creo que puedo terminar mi respuesta diciendo que un entorno que nos empuja a reaccionar sin parar, pensar con espacio y calma, es que ya es una forma de resistencia. Y un reto. Uy, sí, eso sí. Oye, Alba, ya como para finalizar, me gustaría que contases un poquito a todos en qué proyectos andas ahora mismo, y si quieres contar algo de tus libros. Bueno, proyectos ahora mismo, estoy metida en un libro que es un tinglado tremendo, que lo llevo en colaboración con un compañero de la emisora Mundo Insólito Radio, Juan Carlos Baruque, que bueno, no tiene título el libro todavía que estamos haciendo, pero va sobre ciertos aspectos del satanismo, que no coincidimos nada, Juan Carlos y yo, en lo que estamos escribiendo el uno del otro, de ahí la separación entre ambos, y yo es que al final me he decantado por hablar del satanismo respecto a su tratamiento en los medios de comunicación y un poco la industria del entretenimiento. Estoy también con poesía, porque hace poco gané un concurso de copoesía a nivel internacional y no se me ocurrió otra cosa que en medio de la presentación del libro ponerme a hablar de lo que considero que son incongruencias con el clima cambiático. Hablé de geoingeniería, hablé de todo, de lo que nos estaban haciendo en el sistema, las familias, la destrucción que había del individuo, de las sociedades, cómo estaban reescribiendo la historia, un poco todo lo que pues tú y Bravo, yo ya conocemos. Y me acuerdo que terminé, estaba hablando y digo, me da igual, me van a hacer algo luego, me van a chillar, me van a... La gente es que encantó. Pero no porque yo fuese lo más mega guay del mundo, sino porque realmente esa gente se sintió identificada con lo que yo estaba exponiendo. O sea, realmente me estaban dando la razón sobre la manipulación en la que nos estábamos encontrando hoy día, sobre cómo se sentían en medio de un caos y sobre cómo estaban perdiendo nuestras raíces y nuestra identidad. Entonces, bueno, estoy ahora con poesía porque, fíjate, es una de las cosas que no me atreví a hacer, me daba vergüenza, porque soy así un poco más tímida y la poesía la veía muy, muy personal y consideraba que eran tonterías. Tonterías lo que viniese de mí, quiero decir, no, evidentemente me encanta la poesía, hay poetas que me chiflan, pero yo decía: "Uf, ¿y lo mío qué más da? Si lo mío tampoco es importante", pero gustó el poemario, mucha gente lo leyó, de hecho, la editorial implicada me dijo bueno, me compré los ejemplares, más los que me correspondían por contrato, y los estoy vendiendo a precio de bajo coste, y los envío precisamente dedicados y firmados con todo mi cariño. Y ya también saben. estoy sí, bueno, si la gente quiere, pues yo encantada que me contacte y sin problema, que todavía quedan ejemplares y se está hablando de una segunda tanda, porque, hubo bastantes, ya te digo que, no sé, quedé muy contenta y aprovecho y comparto esta experiencia para que la gente se anime, que nunca se sabe qué pequeño detallito de nuestra vida puede hacernos cambiar para bien, puede agitar un poquito nuestro mundo y puede traernos esa luz que tanta falta nos hace. O también puedo poner sobre la mesa la reflexión de que quizá la vida siempre encuentra una forma de llevarnos por donde nos corresponde o hacia lo que realmente nos gusta, nos hace ilusión o donde hay cierto tipo de amor. En este caso, amor por la literatura, pasión por lo que es mi vocación, que es la comunicación, las letras, las humanidades, la cultura, todo, y pasión también por la gente que hasta hoy, pues, me ha apoyado, sigue apoyándome, y también la poesía es algo que representa mucho el amor y el cariño, en lo personal, que tengo a mi familia, porque ha sido mi familia la que me ha introducido en todo esto, toda la cultura y el mundo de la contrainformación, porque yo empecé, con un humilde blog hablando un poquito de todo, y también colgaba ahí libros que hacía y demás, y comencé
con la ingeniería climática. Y al final, poco a poco, pues luego ya practicaba la locución con las creepypastas, las reescribía yo, cogía leyendas de internet, las ampliaba, porque al fin y al cabo eso era algo común, como los foros, leyendas urbanas, que lo que es de todo no es de nadie y además nunca he monetizado canales ni he hecho nada y gustaba mucho y la verdad es que era una época que recuerdo con mucho cariño porque se hablaba un poco de todo con todo el mundo. No sé qué pasó, que parece que nos coordinamos, empezó a aflorar, como que a la vez creamos blogs despertares, Trinity, Ice, Mundo Desconocido, Aixi, bueno, muchísima gente. Y fue algo que parecía que iba como en sintonía. No sé, aprovecho y animo a la gente a que dé ese paso que no ha hecho todavía porque consideraba incluso absurdo o tonto o inútil, pero inútil ¿por qué? Si en el fondo no es nada destructivo. Como mucho puede aportar algo bueno y eso también es una forma de amor. Muy bonito, muy bonito. Bueno, a Alba la pueden encontrar en Twitter y en Telegram. No, ¿Me Telegram equivoco? no. En Twitter, Twitter Mundo Viperino. Tengo blog, mundoviperino.wordpress.com, que ahí pongo todo lo que se va publicando. Pero bueno, el canal Mundo Viperino, pero últimamente mucho en redes porque estoy haciendo un montón de colaboraciones, estoy sumergida escribiendo y la revista que antes era de tirada trimestral y la gente llevaba insistiéndome que mensual, bueno, pues mensual, mensual, estoy encantada, esa se puede encontrar en Amazon, es revista física, formato papel y en redes ya te digo que Twitter solo y me ayuda mucho a no perder el contacto con la gente, porque en el fondo el periodismo es algo que, aparte de tener que estar al servicio del pueblo y ayudar a que el pueblo se identifique con lo que está ocurriendo y las expresiones que se tienen que utilizar para verbalizar estas circunstancias que tanto nos están destruyendo, la gente es algo que nosotros los periodistas formamos parte de ellos. No somos más que el pueblo, como estamos viendo en los medios de comunicación más media, que me da mucha pena esos colegas que van por ahí que parece que son intocables. No, cariño mío, tú eres una pieza más de este juego en el que tan investigador que eres y es que no te quieres ni creer una décima parte de lo que conocemos hoy día. Entonces, yo feliz y encantada de estar con todos, de seguir aprendiendo día a día como siempre y de conocer a gente nueva. Bueno, recomiendo a todos que sigan a Alba, ¿vale? Muchas gracias. Alba, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y todo lo que sabes. Un Espero placer. que vuelvas pronto, si te apetece, claro. Sí, claro que sí. Un placer, John. Gracias por todo. Gracias por tu libro, que cuando lo termine de leer ya haré yo una reseña. Y gracias a todo el mundo que ha estado aquí, que me ha escuchado y gracias por todo el cariño y el apoyo. Bueno, un besito. Buenas tardes a todos.